Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy voy a platicar con la bióloga Julia Carabias, quien acaba de recibir la medalla Belisario Domínguez por su labor incansable en la defensa del medio ambiente y los ecosistemas mexicanos. Luego, con Bernardo Barranco, voy a analizar la renuncia del polémico cardenal Norberto Rivera y lo que podemos esperar de su sucesor, Carlos Aguilar Retes. Y para terminar, vamos a pasar a debatir nuestro tema de la semana. ¿Qué decir de la carrera presidencial ahora que quedó oficialmente conformado el frente del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano? Que es aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El miércoles pasado el Senado de la República otorgó la medalla de honor Belisario Domínguez a la bióloga Julia Carabias Lillo por sus méritos en la academia, el servicio público y su participación en la sociedad civil. Maestra en ciencias por la Universidad Nacional y exsecretaria de Medio Ambiente durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, Julia es la séptima mujer en recibir el galardón, el máximo reconocimiento que brinda el gobierno a personalidades invaluables por su servicio a la patria y la humanidad. A lo largo de su trayectoria, Julia se ha entregado a la defensa incansable del medio ambiente y el patrimonio natural del país ante el avance del cambio climático y la explotación de los recursos. Ante todo, ha destacado su cruzada por el rescate de ecosistemas en peligro, particularmente en los Montes Azules, la Selva Lacandona y la Sierra de Guerrero. Además, sus investigaciones abarcan temas vitales como la regeneración de selvas tropicales, el manejo de recursos naturales y del agua, así como la relación entre pobreza y medio ambiente. Durante su discurso de agradecimiento, la maestra Carabias advirtió que, a pesar de algunas victorias, estamos perdiendo la batalla contra el deterioro ambiental. Y me da un enorme gusto darle la bienvenida a la maestra Julia Carabias. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y primero que nada, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por la invitación y por esta felicitación. Oye, ¿te esperabas lo de la medalla? No, para nada. No. Todo fue muy sorpresivo. Yo, de hecho, estaba en la selva cuando salió la noticia y yo seguía allá sin comunicación. Y ya pasando a la carretera empezaron a llegar los mensajes de felicitación y no sabía de qué se trataba. Digo, porque hay que decirlo que la medalla Belisario Domínguez sí es uno de los, pues yo diría de los, quizás el mayor reconocimiento que dan las instituciones mexicanas a una personalidad. Y en ese sentido, me encanta que te la hayan dado a ti por muchas razones. Primero que nada, por ser mujer, tengo que decirlo. Creo que hace falta que reconozcamos más la labor de las mujeres. Y en segundo lugar, por el reconocimiento implícito al tema del medio ambiente, Julia. Pues bueno, obviamente para mí fue un gran honor y pues estoy muy agradecida de este reconocimiento que el Estado mexicano hace en mi persona, pero lo entiendo así. Entiendo que recae en mi persona porque soy una persona que estoy trabajando en el tema del medio ambiente, represento a toda una corriente de opinión, a una generación que ha estado abriendo brecha en esta problemática y que ha llegado hoy pues a una de las más altas tribunas, y espero que esto pues sea un indicio de que el tema ambiental pueda constituir parte de la política nacional y se convierta en una política de Estado, que es finalmente lo que necesitamos. Desde luego. Y yo te preguntaría, Julia, ¿cómo comenzó tu interés por el tema del medio ambiente? Te lo pregunto porque todavía en mi generación no era un tema. Yo lo veo ahora con los chavos. Los chavos hoy sí, afortunadamente, es un tema, el tema de la defensa del medio ambiente. Pero todavía a mí, cuando yo era chavo, en fin, pues el medio ambiente no era una cosa que nos educaran, en fin. ¿Cómo fue en tu caso el interés con el medio ambiente? Bueno, yo estuve, siempre la parte de la naturaleza me gustó desde muy pequeña, ¿no? Sí.
traté de absorber mucho de todas las revistas que había, los libros. No era fácil entonces conseguir este tipo de libros. Sí. Pero cuando entré a biología, inmediatamente desde los primeros semestres empecé a trabajar los temas fundamentalmente que se estaban desarrollando en Europa. En Europa empezaron en esa década de los 70 los primeros movimientos ecologistas. Sí, esto no había llegado a México, por supuesto, y se había dado ya hacia finales de los años 80 unos primeros brotes en los Estados Unidos, precisamente por el tema de la utilización del DDT como parte de este producto de la Revolución Verde, y que generó problemas muy serios de cáncer en los migrantes, en los chicanos. Yo creo que los jóvenes que nos están escuchando no han de saber ni qué es el DDT. El DDT era un insecticida, ¿no? Que echaban de manera masiva en los campos, ¿no? Para matar. El control de plagas. Exacto, ¿no? Y esto fue uno de los productos que sale de los estudios de la Revolución Verde, que permitieron una tecnología con insecticidas, semilla mejorada, fertilizantes y maquinaria, incrementar notablemente la productividad. Por lo tanto, la producción de alimentos, que eso fue, digamos, la parte buena de la Revolución Verde, pero que generó impactos en el medio ambiente, en la salud, en los ecosistemas, en la contaminación del agua, muy dramáticos. Entonces, esa tecnología no evolucionó, sino hasta muchísimas décadas después, porque fundamentalmente fue capturada por las transnacionales que patentaron, que desarrollaron esa tecnología en todo el mundo, en América Latina, en África, en Asia. Pero entonces a ti te tocó el surgimiento del movimiento ecologista en México, ¿no? Que no existía, tú mismo lo dices. Sí, yo creo que es mi generación, que tanto en Europa, en Estados Unidos como en México, en los 70s empieza a surgir, empieza a tomar forma. En México fue muy interesante porque uno de los primeros movimientos ecologistas mundiales se dio aquí. La primera manifestación por la defensa de los ecosistemas naturales, particularmente de la selva tropical húmeda, fue la de Uxpanapa, Veracruz, encabezada por nuestro profesor Arturo Gómez Pompa, que en clase nos dijo, vámonos a la calle, y nos fuimos a la calle y se juntó mucha gente. Hicimos una protesta. ¿Aquí en la Ciudad de México? En la Ciudad de México, porque se estaba deforestando toda la región de Uxpanapa por la construcción de la presa, y que se reubicó mucha gente, y entonces se estaba perdiendo con bulldozers, con cadenas, centenas, miles y miles de hectáreas. Ese fue uno de los primeros brotes que se da del ecologismo en México, y que no fue mucho más allá, sino hasta los años 80, que finalmente se constituyó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Exacto. Y ahí hubo una proliferación enorme de distintas organizaciones no gubernamentales. Julia, se ha avanzado muchísimo, ¿no crees? Por lo menos en la parte de la concientización de la gente, sobre todo las nuevas generaciones, sobre el medio ambiente. Sí, definitivamente. No podríamos concebir hoy un proyecto como este que estoy mencionando, que salimos a las calles a protestar, un megaproyecto de la destrucción de la selva del trópico húmedo de esa manera. A lo largo de los últimos 25 años, sobre todo, se han constituido instituciones, leyes, se han creado nuevos programas, instrumentos e incentivos económicos. Ha proliferado mucho las organizaciones no gubernamentales, pero a los niveles locales, trabajando con las poblaciones de manera local. Se ha perdido este surgimiento que se tuvo en los 80s de las organizaciones no gubernamentales con una visión más nacional. Ahora hay como una atomización de muchas organizaciones, pero trabajando en cosas muy puntuales y locales, y nos están faltando estas organizaciones que tengan una visión más de largo plazo. Ahora, tú estuviste, si no me equivoco, creo que estuviste todo el sexenio con el presidente Ernesto Zedillo, siendo la autoridad en materia del medio ambiente. Cuéntanos de tu paso por el gobierno. Cuando yo inicio, soy invitada por el presidente Zedillo para formar parte de su gabinete, a mí me nombra el 1 de diciembre como secretaria de Pesca. En esta institución fue donde construimos la integración de todos los recursos naturales. Aquí se integró el agua, los bosques con la pesca y con todos los temas ambientales. Así se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En esta época, entonces, lo que logramos, además de esta nueva institución que por primera vez tomaba
de manera integral a todos los recursos naturales. Lo que además logramos hacer fue una reforma muy profunda a la legislación y la promulgación de nuevas leyes incluso. Creo que además logramos abrir espacios muy importantes para la participación social. Creamos muchos consejos consultivos, decenas de consejos consultivos estatales, regionales, nacionales, para el tema del agua, para el tema forestal, para el tema de medio ambiente, para las áreas naturales protegidas. Y esto permitió una participación y un flujo de gente en estos consejos consultivos, en la academia, los empresarios, los productores organizados, las distintas instituciones de gobierno. Creo que ahí permitió sentar las bases, los cimientos de una política ambiental que antes estaba muy dispersa. El primer revés que hubo en los años, en el 2001, fue la separación de pesca. Pesca se fue nuevamente al sector productivo y cambió la visión. Ya no era extraer con criterios sustentables para que se pueda estar renovando constantemente. Esto, si no, es maximizar los volúmenes. Pero siempre esa tensión siempre está ahí, ¿no, Julia? Entre el tema del desarrollo económico y la protección al medio ambiente, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viajo muchos empresarios se quejan de que tenemos leyes ambientales muy duras, muy estrictas, que no les permite, sobre todo en el sector turismo, hay que decirlo, ¿no? Que no les permite hacer proyectos más, digamos, más agresivos en materia turística. Siempre existe esa tensión, ¿no, sí, Julia? Existe esa tensión porque hay una visión de corto plazo. Exacto. De una ganancia, de la máxima ganancia en el menor tiempo posible. Y como se sigue tomando que el daño a los recursos naturales pues es un mal necesario para el progreso. Sin embargo, esto es una contradicción completamente falsa, porque está demostrado clarísimamente que se pueden hacer todo tipo de inversiones, siempre y cuando se hagan con las tecnologías, en los sitios, en los momentos adecuados. Que se pueden hacer negocios, que se pueden continuar las empresas, que pueden estar desarrollándose muchos proyectos que estén tomando todos estos criterios de sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, en la Ribera Maya, hay que decirlo, yo veo algunos desarrollos que tratan de armonizar el tema ambiental con el tema del negocio, y que hoy son mucho más exitosos. ¿Verdad que sí? La gente ya está cansada solamente del sol y playa. Los grandes edificios, los aires acondicionados a todo, etcétera. La gente está optando por otros mucho más amigables con el medio ambiente, que tengan realmente las actividades que se puedan hacer con la naturaleza. Cada vez hay más gente que está demandando estos recursos. Yo te quería preguntar, porque me quiero ir a la parte internacional, porque a mí me parece fascinante el tema del cambio climático que está demostrado empíricamente, científicamente, y hay todavía algunos cretinos como el presidente de Estados Unidos que piensan que no es verdad el tema del cambio climático y lo que le estamos haciendo al mundo. Y aquí sí se necesita un esfuerzo mundial, Julia. Para resolver el tema sí se necesita un esfuerzo mundial. Pero mientras tengamos gobiernos nacionales va a ser muy difícil esa resolución. ¿No lo ves así? Mira, yo creo que los acuerdos multilaterales realmente son una oportunidad y nos están demostrando que se puede avanzar. Déjame ponerte el ejemplo de la ruptura de la capa de ozono. Recordarás que Mario Molina es quien hace la investigación con los otros doctores. Sacan el Premio Nobel de la Paz por esa razón. Era por los gases, si no me equivoco, de los sprays y de los refrigeradores, ¿no? Los llamados CFCs, clorofluorocarbonados, que se utilizan para la refrigeración y para los aerosoles. Esos fueron sustituidos. Se armó un fondo mundial con recursos económicos para promover tecnologías alternativas. Las empresas, todas las empresas de marcas conocidas, hicieron una reconversión de su tecnología. Se vendió, hicieron su gran ganancia, se recambió esta tecnología y hoy el tema está en una tendencia a desaparecer. O sea, ¿está solucionado el tema de la capa de ozono? No está solucionado porque no han pasado los años suficientes para que lo que se produjo hace 50 años ya haya desaparecido. Fíjate, qué cosa. Lo que acabamos tú y yo de utilizar para llegar a este sitio de los hidrocarburos vaya a estar 100 años todavía en la atmósfera. Son gases que duran muchos años de vida. Pero
es un tema que ya no se está produciendo más y se está cicatrizando esa capa de ozono. Eso es la única historia de éxito que realmente podemos Pero, por ejemplo, todo Clara. el tema de los de París, ¿no? De los acuerdos de París y el hecho de ver a Estados Unidos, con el poder que tiene Estados Unidos, retirarse de eso, pues sí dices, caray, hasta los chinos ya lo aceptaron, Julia, ¿no? Es que esa es la parte interesante. Yo creo que no nos debemos de preocupar tanto de lo del señor del norte. Primero porque sí sabe perfectamente cuál es el problema. Lo que pasa es que lo niega porque está defendiendo intereses económicos. Desde eso luego. Sin duda. Bueno, y su electorado, hay que decirlo. Claro, el electorado y esos intereses económicos que están en los hidrocarburos, etcétera, ¿no? Entonces está apostando a que durante su periodo pues, va a jugar con eso. Sí. Dice que se sale de los acuerdos de París, pero realmente para que esto cause efecto, tiene que pasar toda una serie de procedimientos. No es nada más así de la voluntad de un señor que se le ocurre de momento. Pasa por toda una serie de procedimientos. Esto que podría llegar hasta la víspera en que él termina su periodo formal, ¿no? Claro. Esta salida o esta falta de interés de los Estados Unidos ahorita con los acuerdos de París ha hecho que todo el resto de los países redoblen sus esfuerzos. Como bien lo dices, China dice, yo le sigo. Sí, que China era renuente antes a eso. Era muy renuente y es la que está produciendo ahorita la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Pero una de las cosas más interesantes de todo el proceso que está pasando en Estados Unidos es que los principales opositores son las empresas, porque hay muchísimas empresas que tomaron la ruta de empezar con tecnologías mucho más limpias, que Obama abriendo estos procesos, y que ahora que les dicen que siempre no, dicen no, nosotros sí nos seguimos por allí. Entonces sí hay muchas posibilidades que de todas maneras Estados Unidos vaya avanzando en ese sentido. Y la tecnología ha cambiado muchísimo y ha bajado mucho de precio. Yo tengo que decir que acabo de poner paneles solares en mi casa, que antes era una locura lo que costaban los paneles solares, y ahora son más asequibles y sobre todo está muy bien diseñado esta cosa que hicieron con la CFE, que tú le vendes esa energía a la CFE y te llevan tu cuenta, ¿no? De cuánto estás generando, en fin, ¿no? Sí, aquí lo que todavía no se ha logrado abaratar suficiente, y ese es el cuello de botella que tenemos, es el almacenamiento de esa energía. Porque como bien estás comentando tú, la energía que se está produciendo por los paneles solares, cuando tú estás generando más energía de la que estás consumiendo, la metes a la red. Sí. Tú se la vendes a CFE, digamos, ¿no? Siempre cuando haya red. Exacto. Ahora, en todos los sitios en donde no la hay, entonces se tiene que almacenar en baterías. Sí. Estas baterías son carísimas todavía. Entonces, donde más necesidades hay, es donde más cara es. Claro. Entonces, bueno, sí es una solución. Todavía falta mucho en el desarrollo tecnológico para hacerlas mucho más... Déjame terminar esta plática contigo, Julia, para preguntarte qué estás haciendo. ¿Qué haces ahí en la selva? En fin, ¿cuáles son tus esfuerzos? Me enteré que incluso te han llegado a secuestrar, en fin. Ha sido una lucha de verdad, no es jalada decirlo, ¿no? Pues mira, yo antes de la Secretaría lo que estaba era trabajando en comunidades indígenas y campesinas en 4 regiones contrastantes ecológicas de México. Cuando soy invitada a la Secretaría, pues mi grupo de trabajo también se incorpora a la Secretaría para seguir nuestras líneas de acción. Cuando termino, este grupo de trabajo se mantiene. Entonces yo me sumo a un esfuerzo que venía dándose por Javier de la Maza en la Selva Lacandona, en donde se había estado trabajando fundamentalmente en la conservación de las grandes reservas que quedan todavía en México, de la selva tropical húmeda, que son entre ellas la de Montes Azules, todas las reservas que están en la Selva Lacandona. Mi expertise está más en el manejo de los recursos naturales, donde están las comunidades campesinas, que para conservar sus recursos y mejorar sus condiciones de vida es necesario tener alternativas tecnológicas, sistemas productivos diversificados que generen empleos, que generen ingresos y que mantengan sus recursos naturales. Esto es factible. Entonces, hemos sumado las dos acciones, la de conservación y la de desarrollo sustentable, y a eso me dedico en la Selva Lacandona. Ahora, yo recuerdo que la primera vez que visité la Selva Lacandona, que salían uno tras otro camiones llenos de las maderas preciosas, ¿no? De esos, pues creo que era cedro, ¿no? O caoba, ¿no? Caoba. Impresionante, y se estaban acabando la selva, ¿no? ¿Eso ya terminó, Julia? Terminó porque la caoba se acabó. ¿Se acabó la caoba? La caoba ya no existe en la región. ¿Ya no existe la caoba
Hay algunos muy pocos ejemplares, pero ya la caoba de manera productiva ya se acaba. Bueno, sin embargo, al extraer unos pocos árboles, no se está talando como es cuando tumbas para ganadería y agricultura. Entonces, ahí está la selva. Es una selva lo que le llamamos descremada, porque se le ha sacado una especie, que es la especie maderable preciosa, ¿no? Claro. Pero ahí está la selva, todavía hay muchas cosas que conservar en esta zona. Es el sitio más importante de selva tropical húmeda que tenemos y preciosa, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿se podrían hacer proyectos turísticos más en esa? Se están haciendo. ¿Se están haciendo? O sea, parte de la asesoría que nosotros estamos haciendo es que para que la gente, en vez de tumbar su selva y ponga ganado y ponga maizales, maíz entonces utilice su selva para tener pequeños proyectos ecoturísticos, cabañas de altísimo nivel, en donde el turista paga bien y la gente está recibiendo mucho más ingresos que si hubiera tumbado su selva. Claro. Y así la selva se mantiene, la gente puede vivir mejor y son proyectos que se van replicando a lo largo de la selva lacandona y esto es una alternativa muy clara en que es compatible, como decíamos anteriormente, con el desarrollo y la conservación. ¿Qué vas a hacer con tu premio? O sea, yo supongo que cuando recibes un premio de esta categoría lo aprovechas, Julia, para concientizar más todavía a la gente en el campo que estás tú, que es la protección ecológica. Bueno, esta distinción, lo que está permitiendo es estar contigo, estar con otros de los colegas de los medios de comunicación, poder estar hablando más sobre este tema. Yo espero que en los momentos en los que estamos ahorita en México, de las campañas para ir formulando una plataforma, ojalá y las ideas que se vayan a debatir entre los partidos también incluyan el tema del medio ambiente y se entienda que el tema ambiental es una base para el desarrollo. Un país que no tiene recursos naturales es un país vulnerable, es un país que va perdiendo su soberanía y no se puede pensar en un país justo, equitativo, con bienestar social si no tenemos un medio ambiente sano. Por lo tanto, espero que esto pues haya levantado un poco la atención de la importancia que el medio ambiente tiene y que se ha incorporado en el debate al más alto nivel. Pues aquí tú tienes la puerta abierta, Julia, en este programa, cuando quieras venir, a la hora que quieras venir, para platicar de lo que te parezca importante en ese momento. Desde luego, aquí tienes la puerta abierta. Nosotros pues tratamos de analizar el tema del medio ambiente y en fin, pues qué mejor que hacerlo contigo y felicitarte, de verdad. Te agradezco mucho por la posibilidad de poder charlar en otro momento sobre otros temas. Creo que es muy importante que los mexicanos entendamos el valor que tenemos de nuestros recursos naturales y que tenemos que cuidarlos, porque si no hay un cambio de actitud y un respeto a la naturaleza, sí vamos a tener un problema muy profundo de devastación. Pues muchas felicidades a Julia Carabias, de verdad, muchas felicidades, Julia. Un premio, una medalla muy merecida y aquí te veremos, esperemos pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Julia Carabias. Voy a hacer una pausa, regreso con Bernardo Barranco, él es sociólogo de las religiones. Voy a analizar con él la renuncia del cardenal Norberto Rivera y lo que podemos esperar de su sucesor, Carlos Aguilar Retes. Regresamos en un momento más.